¿cómo están? Perdonen la demora. Como siempre, ustedes saben que hay algo aquí. Uno no siempre sabe si va a pasar o no. Listo, chicos, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien, que hayan descansado. Eh, Gracias por estar acá presentes. Y bueno, pues disculpen la demora, problemas, pero ya estamos aquí con toda para pues terminar con este ciclo de clases de la historia literaria que estamos hablando desde hace 3 clases o 4 clases. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Los que no me conocen, mi nombre es Mónica Costa y soy profesional en estudios literarios. ¿Listo? Hoy tenemos lenguaje y a las 7 tenemos clase de inglés con Elizabeth, porque recuerden que como nos faltó una clase la semana pasada, pues vamos a recuperar inglés el día de hoy. Entonces a las 7 por favor no se desconecten, eh, y vamos a esperar a Elizabeth a las 7 para que puedan ver la clase. ¿Listo? Ahí ya. ¿Puedo hablar así? Hacia un lado. Bueno, mientras ustedes confirman si se escucha mejor o no, les tengo una noticia y es que vamos a regalar unos kits gracias a KeeperMate. Si saben que es KeeperMate, es una marca de cuadernos y de útiles escolares. Y nos regalaron unos kits para regalar a las personas que estén más pendientes de la clase, que participen, que tengan toda la intención para estudiar. Entonces, tenemos 6 kits para niñas y 7 kits para niños. Entonces, la idea es que los vamos a escoger todos los profesores. El año pasado los regalamos, y pues igual los enviamos a la parte del país donde ustedes vivan, o si están acá en Bogotá, pues lo pueden recoger acá en la oficina. ¿Listo? Entonces, pues ahí los veo. Si ustedes son de los antiguos, sabrán que tenían un numeral que crearon que era numeral quiero mi kit. Entonces, pues lo pueden utilizar. Y la idea es que pues sean las personas que estén más participando. No, Manuel, es para todo el país. Eh, si viven en Duraina, o era, a La Igua, que ya no me acuerdo, eh, pues ahí los van a tener. Estos son los kits. Espera, a ver, yo miro cómo muestro. Este es el de niñas. Es muy bonito. Tiene cuadernos, lápices, tiene un montón de. Tiene 3 cuadernos, una cartuchera, unos lápices, una carpeta. Ahí está, súper bonito. Colbón, un montón de lápices para presentar la prueba. Y todas las pruebas que vayan a presentar, borradores también, mire, para que ustedes, entonces, los que más participen al final de las clases, es decir, por allá en principios de agosto, antes de que se aclare las clases para presentar el examen, pues vamos a regalar este. Este es el de las niñas y este es el de los niños. A mí me gusta el de los niños, eh, de la Liga de la Justicia. De la carpeta, los cuadernos, los lápices, lo mismo que les mostré ahorita con el de las niñas, igual, pero pues con motivos. Y pues como está de moda los superhéroes, entonces a las personas que pues que más participen en nuestras clases y estén más pendientes y todo eso, eh, vamos a regalarlos. ¿Listo? Mm, es como un incentivo que tenemos para ustedes y que nos da KeeperMate para que ustedes pues se animen a estudiar y puedan tener un regalito sobre lo que ustedes están haciendo ahorita, que es ser muy autónomos y pues darle una oportunidad a su conocimiento. ¿Listo? Entonces, sí, yo sé, el kit de niño y de niña está muy. Entonces, bueno, ya estaremos viendo nosotros los profesores a ver quiénes son los que vemos ahí más participativos y los que vemos siempre. Y vamos a regalar esos kits. ¿Listo? Será uno de los anuncios. Vamos ahora sí a empezar con la clase.
Bueno, lo va a repetir a Valentina lo del kit, que vamos a regalar algunos kits a las personas que estén más conectadas con nuestras clases, que participen más, lo vamos a definir entre todos los profesores y que pues va a ser para Bogotá y para el resto del país. O sea, si alguien se lo gana en otro lugar, pues se lo enviamos. ¿Listo? Entonces no hay problema que no vivan en Bogotá y los que viven en Bogotá pues lo recogen. ¿Listo? Eh... Ay, gracias Karen, tan bonita. Bueno, no he abierto el correo realmente porque como estamos en otra etapa de, de conocimiento de la clase, todavía no me pongo ejemplos de preguntas, pero a partir de la próxima clase ya vamos a empezar con tipologías textuales y ya vamos a ver ejemplos de preguntas. Entonces ya voy a revisar el correo y lo que ustedes me hayan enviado. Disculpen por ser tan descuidada, pero a veces el tiempo no da para tanto. ¿Listo? Pero no dejen de escribir que yo lo voy a revisar, se los juro, se los prometo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con lenguaje. Vamos a ver las vanguardias, ¿listo? Habíamos quedado la clase anterior en que estábamos viendo lo que fue romanticismo, realismo y simbolismo. Nos quedamos en el simbolismo, que fue como una de las etapas previas a lo que entraría a ser el modernismo, ya acercándonos un poco a nuestra época, comienzo del siglo XX. El simbolismo dijimos que lo que hicieron los artistas fue un poco alejarse de esa idea de que el artista tenía que comunicar algo más y digamos servirle a la sociedad o servirle a otro tipo de rama intelectual y lo que decidieron fue, estoy hablando de la literatura, y pues en la mayoría de las artes cerrarse un poco al arte por el arte y a decir no, nosotros vamos a crear porque este es un lenguaje, el artista tiene un lenguaje superior al hombre promedio y vamos a cerrarnos en esto y a, digamos, como a validarnos nosotros mismos sin necesidad de entrar en la sociedad y a dejar un poco la sociedad y todos sus problemas de lado, ¿listo? Eh, entonces comencemos. ¿Cuál fue el contexto histórico y social de las vanguardias? Entonces, el inicio del siglo XX trajo consigo tres hechos principales que permitieron que se produjera, disculpen el pito, es que son sonidos de ambiente, arreglando una calle aquí siempre va a haber mucho sonido de carros. Bueno, entonces el inicio del siglo XX trajo consigo tres hechos principales que permitieron que se produjera la aparición de lo que se llamaría vanguardias en el ámbito artístico. Ojo con eso, las vanguardias son en muchos niveles del arte, no solo en la literatura, pues de pronto nosotros nos vamos a enfocar más en lo literario porque viendo lo que es el lenguaje, pero las vanguardias se dieron en todo el tipo de arte. Hay muchas vanguardias, no las vamos a ver todas, vamos a ver los principales, porque se reprodujo no solo en Europa, sino en todo el mundo. Bueno, en el mundo occidental, oriental no estoy segura y no sé, pero sí en el mundo occidental y en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, el primer hecho histórico y social que se produjo fue el creciente desarrollo de la tecnología, el automóvil, la fotografía, la luz eléctrica, el teléfono y el armamento de todo tipo. Entonces, como veníamos hablando antes, hubo un desarrollo tecnológico impresionante después de la revolución industrial y eso produjo que hubiera muchos cambios en la forma de vida de las personas. ¿Por qué? Pues claro, la creación del automóvil, la fotografía, digamos la fotografía muy importante porque cambió la perspectiva de cómo era el arte visualmente en el caso de la pintura. Entonces ya no está el pintor que se pone a retratar la realidad en el que sucedía, que era pintar tal y como estaba presentado un paisaje o lo que fuera, sino que la fotografía brindó ese tipo de arte, pero desde otra perspectiva y era capturar un momento sin que estuviera, digamos, presente la visión del artista. De todas formas, pintar un cuadro, por más realistas que sea, tiene una visión que es la del artista y eso ya permea, cambia lo que supuestamente se llamaba realismo. La luz eléctrica claramente es otra forma de vida, el teléfono y pues
dentro de todo lo tecnológico y que lo estamos viendo aún hoy en día en nuestro mundo, las armas. Entonces, a mayor, digamos, tecnología, pues también se van desarrollando mayores poderes en la forma de crear armas eh, que pueden llegar a causar, pues, daño a las personas y que claramente lo hicieron. De ahí surgió, pues, el segundo momento eh, importantísimo para que se diera, digamos, este cambio en las vanguardias y es la Primera Guerra Mundial y pues la Segunda Guerra Mundial también, el segundo hecho, ¿no? Fueron eh, dos hechos que marcaron la historia. Ahora, no es que las vanguardias hayan iniciado eh, después de las guerras, ¿m? No, las vanguardias comenzaron antes de las guerras, de hecho fueron como que predijeron todo ese caos que se iba a producir. Pero digamos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron fue como comprobar y corroborar los hechos de que esta sociedad ya no estaba sustentada en las creencias que había antes, que primero fue la religión, después fue el nacionalismo y por último ya no quedó nada, que fue cuando la gente se empezó a enfocar en la literatura como bueno, la literatura y las artes como una religión. Entonces, pues no podemos dejar estos dos hechos porque marcaron toda una generación y eso marcó toda una nueva visión de mundo. Entonces, claramente estos dos momentos fueron importantísimos para las vanguardias y ya vamos a ver cómo reflejaron ese contexto en sus obras literarias. Dice Esteban, profe, las vanguardias son a posteriori al realismo. Sí, claramente son como como una respuesta a lo que fue el simbolismo, ¿sí? Que de ahí nació el modernismo, entonces sí, sí, claramente están posteriores a lo que... ¿Listo? Entonces, en este siglo se inició un despertar de la conciencia del lenguaje al entender que con este configuramos la realidad. Esta idea comenzó a expresarse en diferentes corrientes intelectuales. La lingüística, el psicoanálisis y la filosofía fueron algunas de las corrientes que decidieron enfocar su estudio en el lenguaje como elemento fundamental para el hombre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó aquí ya hablando del lenguaje y de la literatura como tal? Como ustedes se acuerdan cuando hablamos del simbolismo, los artistas se dieron cuenta que el lenguaje y la literatura como tal estaba cumpliendo un papel secundario. Es decir, o funcionaba para ser plasmar una ideología política o religiosa o cultural, pero no se sabía cuál era el papel del lenguaje y de la literatura como tal, no tenía como una definición propia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dan todas estas nuevas formas de interactuar del hombre, ¿sí? Que ya está con la tecnología y eso cambia todas las experiencias que había hasta ese momento, se empiezan a dar cuenta que el lenguaje es una de las bases sólidas que tiene la cultura y la sociedad y en la que se fundan muchas de las costumbres y tradiciones que tiene pues cada país de acuerdo con su lenguaje, ¿sí? Eh, y lo que empiezan a hacer es tomar conciencia de que el lenguaje no es solo para comunicarnos, sino que va más allá. Lo que yo les decía, el lenguaje es peligroso porque es el que construye, es el que transporta, transmite lo que son nuestras opiniones, nuestras emociones, lo que pensamos, todo está transfigurado a través del lenguaje. Y ese estudio del lenguaje se había dejado un poco de lado. Entonces, lo que hicieron fue iniciar como un estudio de la lingüística moderna, con Fernando de Saussure, que fue un estudioso lingüista que empezó a estudiar como el concepto de lo que es el signo y el significado y el significante de la palabra y por qué la palabra no tiene, es decir, una palabra decir agua no me está significando
eh, la forma del líquido, sino que es una formación fonética diferente. Y bueno, empezaron como a cuestionar todo lo que tenía que ver con el lenguaje. Y ese cuestionamiento del lenguaje lo que hizo fue permearse a otras áreas del conocimiento, como fue el psicoanálisis, muy importante. Y si ustedes han leído algo de Freud o saben algo de Freud, saben que sus terapias eran a través de la hipnosis y de la comunicación con el lenguaje. Entonces, para él el lenguaje comenzó a ser una forma en la que se podía, digamos, conectar el inconsciente hacia una forma de expresión de la realidad. Entonces fue cuando se empezaron a escribir, digamos, el libro del significado de los sueños. Entonces, él lo que hizo fue a través de lo que una persona comunicaba de que eran sus sueños, se podía descubrir cuáles eran, digamos, sus traumas o por qué, o lo que estaba en su inconsciente y que se debía mejorar. Y toda la terapia del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la psicología, pues está basada en la lengua. Pues si uno no habla, es decir, si yo no voy a donde un psicólogo a decirle cómo me siento, cuáles son mis emociones, cuáles, todo eso, pues no estamos en nada, no hay forma de entrar al ser humano si no es a través del lenguaje, ¿listo? Entonces el lenguaje como que se había dado por hecho en el pasado y en la edad moderna empezó a tener el peso y toda la importancia que pues hasta ahora ha tenido y se ha desarrollado. ¿Listo? El psicoanálisis es el que estudia la conducta humana. El psicoanálisis lo que hizo fue, bueno, el inicio del psicoanálisis fue de la siguiente forma. Bueno, antes nosotros, o los estudiosos o la gente intelectual, ya sea filósofos, científicos, lo que sea, habían como dos momentos en la vida del ser humano, o dos niveles, el cuerpo y el alma, ¿cierto? Entonces el cuerpo tenía que ver con todo lo físico y el alma tenía que ver con todo lo espiritual. ¿Qué pasó con la llegada del psicoanálisis? El psicoanálisis dijo, no, momento. Sí tenemos estos dos niveles, sí, hay un alma, hay una espiritualidad y hay un cuerpo, pero como que dentro de estas dos franjas que no es blanco ni es negro, hay una en la mitad que une las dos cosas que es el inconsciente, como una forma de comunicación. Porque antes lo físico, si usted tenía un dolor físico, eh, se manifestaba físicamente, es decir, a mí me duele la rodilla y si me duele la rodilla es porque yo debo tener, me debo dar un golpe o debo tener afectada una fractura y eso se evidencia a través de un hueso fracturado. ¿M? ¿Qué pasó? Que hay dolencias que no son realmente físicas. Cuando uno dice todas las enfermedades mentales pues están basadas en eso, en que si uno tiene ansiedad, si uno tiene depresión, lo que hace es que le duele el corazón, siente, y no es que el dolor no exista, el dolor existe y se siente físicamente. Lo que sucede es que no digamos, su origen no está en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional. ¿M? Y de ahí es que nació el consciente y el inconsciente, que nosotros tenemos un elemento en nuestro cuerpo que es el inconsciente y que desde ahí se derivan muchas cosas, bueno, ya fueron traumas y vivencias y experiencias del pasado que, eh, que debían ser solucionadas desde ahí. No era lo mismo si yo tengo, no sé, ansiedad, si yo tengo una depresión y me duele el pecho. No es para que me den pastillas para cardiovasculares ni nada de eso, porque ese no es el origen, es solo un síntoma. Entonces eso fue lo que descubrió el psicoanálisis con respecto a lo que había antes. Y ya dejó de decir como que lo emocional estaba por allá en el alma y separado del cuerpo, sino que unió esas dos cosas y decir, el cuerpo y la emoción están unidas y se pueden trabajar conjuntamente pues para dar un bienestar, que era lo que hacía Freud con las mujeres histéricas y con todo eso, que también es un cuento larguísimo, pero muy interesante de cómo las mujeres eran histéricas y la solución estaba en que el útero se les había movido y tenían que volverlo a acomodar y de ahí surgió la masturbación y bueno, todo eso como forma de terapia. Bueno, pero eso es un cuento larguísimo, pero muy interesante. Pero sí, de ahí salió, es una nueva forma de concebir el mundo, ¿sí? Y eso hace que cambien también las formas en que se tiene que expresar y en que se tienen
que mostrar, digamos, el pensamiento moderno, y eso fue en un poco con las vanguardias. De verdad, hay una película que no me acuerdo cómo se llama. Esa fue hace poquito, de hecho yo no la vi, pero sí es cierto. De hecho, el vibrador se inventó como forma de, de terapia psiquiátrica para las mujeres, porque los médicos estaban cansados de masturbar a las mujeres porque era una terapia, o sea, de verdad esto era una terapia que se pensaba que que podía ser eh, beneficiosa, y inventaron una forma de hacerlo más fácil, y pues de ahí salió el vibrador. Entonces, para que busquen esa historia y se darán cuenta cómo todas las dolencias de las mujeres y la histeria terminó siendo curada supuestamente por la masturbación. Eh, no, esto es ilegal, no, estamos hablando de historia. Profe, o sea que el psicoanálisis se encarga de analizar y diferenciar las enfermedades humanas con respecto a nuestra mente. Sí, es como un análisis del inconsciente y de la mente humana y de cómo esto afecta físicamente. Así inició, y eso ha ido dando toda una vuelta, un estudio, unas nuevas posturas, pero inició como eso, ¿no? Eh, por eso es que muchas veces se cuestionó si el psicoanálisis era una ciencia o no, bueno, todos los debates que haya. Pero lo del psicoanálisis es muy, muy interesante, y las terapias de Freud son muy interesantes, de cómo si a una niña le dolía, las investigaciones que él hizo, entonces si a una niña le dolía una pierna, con todo lo que él hacía de la hipnosis y todo eso, se daba cuenta que la pierna le dolía no porque tuviera alguna enfermedad en la pierna ni ningún problema, sino porque esa era la pierna en que recostaba la pierna el papá que estuvo enfermo y tuvo una muerte trágica, y eso la afectó a ella, y la única forma que ella tuvo como de expresar ese dolor fue a través del dolor de la pierna, y por eso podía caminar. Y bueno, mejor dicho, eso es todo un análisis de cómo la mente y el cuerpo funcionan, y, y pues si quieren averiguar más, eso es mucho tema y hay que leer muchísimo. Pero pues ahí a grandes rasgos es algo así lo que se dio con el psicoanálisis. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que Freud no sé por qué tenía una fijación como tan a lo sexual, y a que pues, la teoría de que las mujeres envidiamos el pene del hombre y que estamos como castradas, y que eso hace que tuviéramos ciertos problemas, y bueno, tantas cosas, y que las mujeres estamos enamoradas de nuestros papás y los hombres de sus mamás, y todo eso trae toda una eh, psicología desde la infancia y la familia, y eso hay, mejor dicho, tela para recortar de ese tema. ¿Listo? Pero pues lo que quiero que vean es cómo se volvió de interesante esa forma de estudiar al ser humano, y de estudiarlo no solo científicamente a través de aparatos y todo eso, sino de las experiencias y de hablar y de la lengua, de las expresiones, de lo que uno cuenta y hablan. Estaban estas mujeres y todas las terapias que hacía Freud. Sí, es medio enfermizo, pero tiene cierta lógica. O sea, hay unas cosas que son lógicas y otras cosas que son más o menos como, bueno, no estamos locos entonces desde que nacimos. Pero, pero pues de ahí surgen teorías muy interesantes que se relacionan con la sexualidad, con lo que fue el deseo, con lo que es después también, sí, como esa idea de la mujer de querer alcanzar al hombre, y de un sustento de por qué una mujer se siente como, o sea, pues se siente no, pero es considerada como sexo débil. De ahí salen muchas de esas teorías, y no, sin saberlo, de pronto de ahí sale un poco toda esa transformación de ideología de género. ¿Listo? Sí, eso tiene una carreta increíble, lo de la psicología, lo de la psiquiatría, psicoanálisis sobre todo. Psicoanálisis es la ciencia, ¿listo? Bueno, muy importante en esta época, o sea, la aparición del inconsciente y de esa dualidad del hombre físico, alma, emociones y todo eso, es crucial para lo que se llamó después las vanguardias.
Y pues claramente la filosofía tampoco se quedó de lado, pues porque permea toda la existencia humana y que más, digamos, crítico que cómo percibir al hombre en esta nueva modernidad, con todo esto que se le vino, estos avances, pero también todas estas crisis que vinieron con la revolución industrial, que fue tanto el avance como toda la pobreza, el reemplazar la mano de obra por máquinas y todo eso, donde ya el arte en sí mismo dejó de significar algo como único y pasó a ser algo reproductivo. Reproductivo en el sentido en que, y ya me voy a meter aquí en una cosa que no debería, pero bueno, para cerrarles un poco el tema, en el sentido en que ya cualquier cosa que tengamos, como estos de Marvel y todo eso, es reproducción del arte, ¿cierto? Entonces ya no hay un solo cuadro que un pintor hizo para mí y que voy a tener exclusivamente en mi casa y que va a tener toda la conciencia artística, sino que tenemos 10.000 cosas que podemos comprar en la tienda y que todos tenemos siempre. Como, como se hace con Frida Kahlo, donde hay aretes, bolsos, camisetas, con el Che Guevara, la revolución que terminó siendo eh, una forma de mercadeo. Todo eso cambia en esta época. Cuando todo empieza a ser muy masivo, muy masivo, muy masivo, muy masivo, el arte industrial, exactamente lo que pasa con la fotografía, con el cine, ya deja de tener su particularidad y empieza a ser, pues, como común. Esa es otra historia y es otra forma de ver los problemas que trajo, pues, la revolución industrial, donde se perdió lo que llamaría Roland Barthes o recuerdo quién fue, el aura de las cosas, ¿sí? Donde antes cualquier cosa, es decir, hasta los zapatos, el zapatero hacía su zapato, lo construía, todo como que el hecho de construir ese zapato para este cliente, porque usted solicitaba que quería un zapato, tenía toda un aura del artista frente a esa obra que era única. Ahora pues hay 10.000 zapatos que sacan y pues ahí usted los compra y eso de aura no tiene ya nada. Entonces, eso también es una crisis que sufrió el artista y como la visión de la creación humana. ¿M? Entonces, esa es otra de los elementos que se dieron. Bueno, y que mi diapositiva está loca. Vamos a ver qué es la vanguardia artística. Las vanguardias artísticas a comienzo del siglo buscaron una salida al arte. ¿Qué quiere decir esto con una salida al arte? Con sus obras los artistas buscaban volver a encontrarse con el público, sin abandonar la crítica social que habían logrado con su autonomía. Entonces, ¿qué pasó? Después del simbolismo donde ellos quisieron encerrarse en el arte por el arte y en somos seres muy interesantes, intelectuales, inteligentes o intelectual muy inteligente, y no me va a entender el resto de la sociedad porque estoy casi que tocado por Dios y mi lenguaje casi que es una religión y que nadie entendía lo que escribían, llegó la vanguardia y dijo, listo, nosotros tenemos que volvernos a encontrar con nuestro público, con la sociedad, porque claramente estamos correspondidos con ellos, es decir, los artistas también viven en la sociedad, no viven por allá como los dioses griegos, eh, en un mundo distinto, ¿listo? Sino que ellos también, nosotros también convivimos acá con la sociedad y tenemos que dar cuenta de lo que está sucediendo, pero eso no quiere decir que el arte se va a convertir como solo en un medio de denuncia social o de ideología política, sino que tenemos que empezar a encontrar nuestro espacio en esta sociedad. Entonces lo que hicieron fue volver un poco a entablar relación con el público, pero sin dejar de lado su autonomía artística y lo que querían lograr con sus creaciones. Bueno, ¿cuáles son las dos características principales de casi todas las vanguardias en general? Uno, que todas quisieron romper con el pasado, aunque esto no es nuevo porque como nos hemos dado cuenta, casi todas las nuevas etapas de creación quieren romper con el pasado, o sea, uno siempre quiere ir en contra de lo que ya estuvo, entonces así funciona, solo que a veces yendo en contra pues termina repitiendo lo de
muchos años y por eso se dice que todo es un círculo. Y se proponían acabar con la educación académica tradicional y basar el conocimiento en la realidad. Esto un poco respondiendo a lo que fue el Renacimiento y la Ilustración. Entonces, diciendo, la academia tradicional me enseña cosas y culturas y clásicos que existen por allá hace millones de años, pero que no responden a mi contexto, es decir, yo ya no puedo responder a la literatura griega ni a la épica porque ese ya no es mi contexto, yo ya sé leer, ya los libros van en masa, ya no tengo que esperar a que alguien me cante lo que le sucede a otra persona. Y, eh, y esa educación académica tradicional también creían ellos, los vanguardistas, que había sido la culpable de que se hubiera producido tanta eh, guerras y toda la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, como que pues si vamos a querer un cambio, pues cortemos de raíz con todo y hagamos un cambio general, porque pues si seguimos con la educación de siempre, pues vamos a seguir las cosas. ¿Listo? Juana, el romanticismo lo vimos la clase anterior, entonces te invito a que vayas y veas el video que se llama Romanticismo, Realismo y Simbolismo. ¿Listo? Sí, un poco el renacimiento iba con la iglesia, claramente, y pues la religión que en esa época todavía estaba muy presente. Ya en esta época no está tan presente, claramente, y pues la religión es otra forma de organización con la que toca romper. Entonces muchos de estos artistas pues no eran religiosos. Eh, no sé si creían o no creían en Dios, pero pues su arte y nada de eso estaba basado en la religión y la organización de la iglesia como esto. Y el segundo eh, elemento que existe de las vanguardias es la incorporación de nuevas formas de experiencias dadas por los adelantos tecnológicos. Entonces ya la experiencia no, o sea, tenemos que romper con el pasado porque es que tenemos nuevas formas de experimentar el futuro que era la tecnología, ¿listo? Entonces, pues lo que hicieron fue adentrarse a nuevas formas de representar el arte a través de elementos tecnológicos. Kevin me pregunta, profe, ¿el vanguardismo fue después del simbolismo? Sí, señor, el simbolismo fue primero y después fue el vanguardismo. Eh, profe, una pregunta, ¿las vanguardias toman alguna idea de alguna corriente pasada? Ellos quisieran decir que no, pero sí. Sí hay muchas ideas del romanticismo, del simbolismo es que es la base fundamental casi de las vanguardias, y romanticismo y simbolismo básicamente. Pero sí se toman, claro, algunas ideas del pasado. Eh, listo. Bueno, con los adelantos tecnológicos, entonces, digamos, la invención de la fotografía permitió ver elementos que antes no se veían con la pintura. Entonces hay una pintura que no me acuerdo cómo se llama, soy muy mala con la memoria, pero en donde lo que se quiere mostrar es el movimiento de un perrito caminando. Entonces, antes una pintura no mostraba movimiento, ¿sí? No era como su característica mostrar el movimiento de cómo era. Pero con la película, y con la película digo las fotografías en secuencia que crearon posteriormente el cine, se va dando cuenta del movimiento y lo que hicieron los artistas fue tratar de copiar eso y en esa pintura lo que se ve es el mismo perro repetido muchas veces como si estuviera caminando. Y esa fue una nueva forma de ver o de concebir el arte, si utilizando pues elementos tecnológicos como será la fotografía o el teléfono. Hay un, hay un poema de un colombiano, Luis Vidales, que los invito a leerlo, que es, creo que es como un soneto al teléfono. Entonces ya empezaron a escribirle como cosas a esas nuevas temáticas que ya no iba a ser la naturaleza, el amor, la realidad, sino otros elementos. ¿Mm? Eh, Listo, los ensambles hacen parte de estas vanguardias, de esas obras de arte con desechos o material reciclado.
No como tal, pero sí surgen de las vanguardias. Este nuevo arte moderno que nosotros vemos surge de las vanguardias y es un poco eh, chistoso como sucede. Y ya vamos a ver. Bueno, ¿cómo se llama esta corriente de vanguardismo? Pues vanguardias artísticas. Se llama vanguardias. Y entra en el modernismo. Entonces es una corriente artística vanguardias que está situada en un momento histórico la vanguardia buscaba romper la linealidad, ¿no sería progresismo? Pues lo que pasa es que depende de la vanguardia, ojo que no hay una vanguardia, hay muchas vanguardias. Y por romper la linealidad, en todo caso, si romper la linealidad significa romper con el pasado, sí quería. Y progresismo claramente porque buscaba hacer algo que no se había hecho antes. Entonces, en ese sentido, como les digo, no solo la vanguardia, sino casi todas las manifestaciones artísticas terminan eh, rompiendo una linealidad y buscando un progreso, excepto pues el renacimiento entre comillas, pero sí tenía también su perspectiva de mejorar las cosas basado en otras. Listo, entonces la primera que vamos a ver acá es el expresionismo. El expresionismo se entiende como una acentuación o deformación de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pretende poner en evidencia. Su mayor interés era destruir viejas convenciones, se preocupan menos de los aspectos formales. Entonces, ¿el expresionismo qué es? El expresionismo alemán, que surge en Alemania, digamos que fue más fuertemente producido en Alemania, lo que pretende, este no tuvo ninguna manifestación, se me olvidó, les digo la palabra, eh, ninguna declaración, digamos, de su existencia, sino que se surgió ¿y cómo surgió el expresionismo? ¿En qué se basa, digamos, su filosofía? Es que querían, primero, pues romper con lo anterior, ¿sí? Y lo que querían era representar una realidad, la realidad de las guerras, la realidad de toda esa crueldad que se estaba viviendo en el modernismo, pero no lo iban a representar como el realismo, ¿m? Como ahí, como fue. No, lo que ellos pretendían era como exagerarla, ¿sí? Deformarla. Y ante eso lo que hacían eran cuadros excéntricos y con caras deformes y muy como lo que llamaríamos ahorita como, ¿cómo es se me olvidó la palabrita. Cuando es como exagerado. El caso, sí, como muy deformado, como mórbido, así, que cause impacto. Y eso para poner evidencia a la realidad que se está viviendo y incitar a la persona que lo está viendo a que haga un cambio con respecto a la realidad. Entonces, eso hace que haya como una reacción y que se quiera cambiar esa realidad. Era lo que se quería ver. Lo que dijeron por ahí, un poco abstracto también, porque claro, al exagerar las formas, deformar un poco la realidad, pues termina siendo un poco abstracto, porque ya no se van a respetar las normas, digamos, griegas, en donde todo era perfecto y todo tenía un equilibrio. No, acá pues, rompimos con eso y todos vamos a deformar y a exagerar todo y pues el aspecto formal deja de tener tanto significado y empieza a tener más significado lo que quiere representar esas obras, ¿listo? Entonces, esta es una de las vanguardias. Podemos decir que la pintura del grito es una de esas. Eh, Picasso no, Picasso está en otra corriente literaria, pero sí tiene que ver con Vamos a seguir entonces con el futurismo. Esperen, toma agüita. No estoy segura quién pintó la del los relojes es de Dalí y esas. Sí, también deforma un poco la realidad.
Eh, gracias, Edvard Munch. ¿Qué significa el grito? Yo creo que esa es la interpretación de cada persona, pues unos dicen que significa la angustia frente a esa realidad que se estaba viviendo, esos problemas que estaban surgiendo en la modernidad y que empezaban a agobiar al ser humano, ¿sí? Pero pues finalmente la percepción de un cuadro y de una significación pues puede ser muy subjetiva en cada persona. Eh, Nathan, un man gritando. O puede ser muy literal también. Entonces no daría un significado. ¿Listo? Edvard Munch. Bueno, veamos qué fue lo del futurismo. ¿Listo? Encabezado por Filippo Tommaso Marinetti, quien publica el manifiesto, era lo que quería decir ahorita, que el expresionismo no tuvo un manifiesto. De resto, casi todas las vanguardias tenían este manifiesto y un manifiesto era como una publicación de un documento donde se decían cuáles eran las ideologías de cierto grupo o movimiento artístico. ¿Listo? Quien publica el manifiesto del futurismo, donde se buscaba dejar de un lado el pasado y las tradiciones, o sea, vanguardia, igual, dejar de un lado el pasado y las tradiciones, defendiendo un nuevo orden moderno en todo aquello que el expresionista mostraba dudas, en to- defendiendo un nuevo orden moderno. En todo aquello que el expresionista mostraba dudas, esta vanguardia futurista lo va a reivindicar partiendo de la necesidad de nuevas formas de expresión. Entonces podemos decir que el futurismo va un poco más allá del expresionismo, ¿sí? ¿Y qué pasa, digamos, en este caso, antes de seguir con el futurismo? El futurismo lo que empieza a decir es que eh, voy a romper con todos los elementos del pasado y las tradiciones, pero no como decía el expresionismo de o de romper con las escuelas y la educación tradicional, sino lo que quería el futurismo era que quemar las bibliotecas, o sea, esas eran unas de sus consignas que decía acabar, pero acabar en serio con todo lo que había visto antes y y qué y de ahí tener un nuevo inicio fundado en las bases del futuro de la tecnología. Y eso dejar de lado era quemar libros, quemar obras, quemar todo, para que no hubiera nada del pasado y no hubiera como la contaminación de eso que hubo, sino que vamos a empezar desde este momento y de la hora. ¿Listo? Cuando este movimiento presentía la Primera Guerra Mundial, sintieron que era el momento perfecto para empezar un nuevo orden. Es decir, confiaban en una destrucción total para construir de cero la nueva cultura occidental. ¿Sí ven? Entonces ellos, cuando se dio el inicio de la Primera Guerra Mundial, ellos no se pusieron tristes y lo que hicieron fue como esta es nuestra oportunidad porque pues claramente la guerra trae destrucción y vamos a destruir todo esto que está fundamentado en una cultura anterior y de la que nos queremos desprender. Entonces muchos de los artistas futuristas lo que hicieron fue irse a la guerra, ¿no? Se fueron a la guerra porque creían fielmente en que esa guerra podía iniciar una nueva forma de vida. Lo que sucedió fue que muchos llegaron sin vida. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que la cosa no era tan bonita, ni tan fácil, ni tan idealista. Y pues ya cayó un poco esa idea del futuro. ¿Listo? Otro aspecto que se desarrollaron los futuristas es el hecho de que no creen que el hombre sea el centro del universo. Entonces el hombre no es el centro del universo, no es lo más importante, hay muchas cosas más allá que superan al hombre y pues claro que superan al hombre, es toda la creación de la electricidad y todo eso va más allá de lo que es el hombre. Y bueno, una frase que ponen ahí que me parece chistosa, el dolor del hombre no es más interesante que una bombilla eléctrica que funciona, sufre y llora. O sea, comparan el hombre con la tecnología, ¿cierto? Esa relación va más allá. Dice Valentina, profe, ¿en qué tiempo fue la vanguardia? ¿Qué año? Pues bueno, no hay un año determinado que yo les diga comenzó en 1915 y terminó en tal año, sino que el inicio de la vanguardia la podemos poner en el inicio del siglo XX, es decir, 1900. Desde 1900 hasta lo que ya empezaría a ser siglo XXI o un poco antes, se dio todo esto de la vanguardia. ¿Listo? Entonces, en los años 1900 podemos situar las de las que estamos hablando. Eh,
El futurismo es pensar que una guerra va a mejorar y formar más vida. No. Lo que pasa es que como que el futurismo llegó y la guerra llegó a darles como la fuerza de lo que ellos estaban pensando. El futurismo decía, si toda esa tradición y todo eso que nos enseñaron antes nos trajo a este momento tan jodido, que era esa realidad de comienzo del siglo y de la pobreza y de la tecnología y del inicio del capitalismo y todo eso, si todo ese pasado nos trajo todas estas vainas, tenemos que empezar de nuevo y olvidarnos de toda esa tradición, ¿sí? Y para ellos, la destrucción que iba en serio, o sea, la destrucción no era solo no vamos a pensar en eso, sino era quemar todo, destruir museos, destruir bibliotecas, destruir todo lo que tuviera algún elemento de nuestra historia y vamos a empezar de nuevo. Y uno de lo que les dio como la idea de que eso podía ser así, como que se podía cumplir, fueron las guerras. Entonces ellos dijeron, vamos a aprovechar la guerra para acabar con todo y dar un nuevo inicio. Pero pues no concebían que la guerra es de unos pocos, y pero mata a muchos. Entonces, bueno, ahí cambió un poco la perspectiva. Profe, la crítica al capitalismo comienza en la vanguardia, no, comienza mucho antes, como desde el romanticismo y ahí para adelante. Se dio solo en Europa, se dio en Europa y en Latinoamérica. Latinoamérica también fue tocado por vanguardia, solo que mucho tiempo después. Entonces, ya que casi que estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando ya había pasado toda la cosa en Europa, nos está llegando a nosotros. Entonces es diferente, pero sí se dio. Vanguardia se podría considerar época moderna o contemporánea. Moderna. Estamos en el modernismo, siglo XIX modernismo. Eh, los nazis que quemaban libros o odiaban comunistas podrían asociarse de cierta forma al futurismo. Pues sí, no, porque es que sí querían una destrucción, pero con el fin de preservar una raza pura que de todas maneras está fomentada en que hay una raza pura que surgió de un solo ser limpio y puro y eso pues no tiene razón de ser en el pasado, porque es que ninguna raza ha sido pura. Entonces desconoce un poco de futurista, esa visión no tiene de futurista nada. En el futurismo se enmarca el cine de la ciencia ficción. Digamos que por los elementos tecnológicos, pero no por la visión. Porque pues la ciencia ficción viene siendo el resultado de varios elementos, pero sí podemos decir que surgió del modernismo. Eh, los años 80 y 90, siglo XXI, porque era siglo XX, porque es 1900. Eh, sí, estos movimientos casi siempre se harán primero en Europa porque allá es donde está la cuna y porque no porque se dieran primero, sino porque nosotros usualmente copiábamos lo que pasaba allá. Entonces, y todo eso pues se nos quedó de nuestra época de conquista, en donde, claro, si los españoles hacían algo y después Francia y eso es lo primero, es lo más guau, que de hecho todavía tenemos un poco ese pensamiento, entonces nosotros tenemos que copiar eso porque ellos están adelantados a nosotros y tenemos que llegar y como copiarlos. Entonces, eso es que parece que se diera primero allá. Sí, la edad contemporánea inicia en el siglo 19, 20, dependiendo de qué estemos hablando, de literatura, pintura, eh, sociedad. No, tranquilos, el futurismo tenía la idea de destruir libros, pero no lo hicieron. Sí, era solo su visión y lo que creían que se debía hacer, pero no fue que se realizara así en actos. Entonces no se quemaron ni museos ni nada. Puede que hubieran quemado libros en una que otras bares y cafés como símbolo de su pensamiento, eh, pero no quemaron toda una biblioteca ni hicieron toda la revolución. No, porque era solo un pequeño grupo. Jorge, tenían la idea de quemar los libros porque los libros son una forma de estar vinculado al pasado, es decir, los libros dan cuenta de una época, de un contexto, de una tradición, y ellos querían romper todo lo que los pasado. Bueno, eh, otra vanguardia que se dio fue el cubismo. El cubismo es una reflexión intelectual y visual sobre la forma,
Los principales temas son retratos y naturalezas muertas. Surge el collage, que es recortar planos de diversos materiales sobre un superficie. La base de este movimiento es tratar de modelar la naturaleza por medio de figuras geométricas, representándolas en un mismo plano. Además de la pintura, el cubismo fue adaptado por Apollinaire a la literatura. Me hablaron de Apollinaire. Buscando recomponer la realidad mezclando imágenes y conceptos al azar. Entonces, ¿qué fue lo del cubismo? El cubismo fue como una forma de representar lo que estaba sucediendo, pero rompiendo las formas en las que se estaba, en las que usualmente estaba hecho el arte. Ahí sí está Picasso, sí, ahí sí está Picasso. Porque Picasso, pues si ustedes se dan cuenta, todas las formas en que está puesto son formas geométricas que representan una forma de realidad. Ya la perspectiva no es hacerlo como se ve, sino de otra forma. Y no, espérenme, me acomodo la idea. Sino haciéndolo de otra forma, ya no representando la realidad tal y como es, sino indicando otras maneras y rompiendo con los presupuestos que había antes de cómo debía ser el arte. Si ustedes se dan cuenta, el expresionismo es como el origen, está en el expresionismo en el que están basadas muchas de las corrientes vanguardistas que estamos viendo después. Tienen algo de expresionista, pero pues agregan otra cosa más. ¿Listo? Esteban dice, profe Apolinar, ¿no era simbolista hablando de caligramas? No, no era simbolista. El simbolismo, digamos que comienza esta visión que tomarían los vanguardistas, pero que tomen una visión no quiere decir que estén inscritos en esta época. ¿Listo? Sí tomaron algo de los simbolistas y por eso digo que el simbolismo es casi el nacimiento de las vanguardias, pero no, él no está situado en esa época histórica del simbolismo, sino en las... Eh, no sé qué preguntaste, Rafael, que quién es Apollinaire. Es un poeta simbolista que ya vamos a ver más adelante. Su Dalí, no sé si Dalí en qué estaba, porque es que estos van y vienen por todas las vanguardias. Pero pues Dalí era surrealista. Ustedes díganme si era surrealista. El puntillismo no tengo ni idea en qué. Eh, pero es que de ahí, de las vanguardias se derivan muchos tipos de corrientes artísticas. Dalí era Dalí, exactamente. Y es bueno, muchos vanguardistas fueron de una vanguardia a otra, ¿no? Entonces unos que empezaron en el dadaísmo, que ya vamos a ver qué es, terminaron en el surrealismo y se fueron de aquí para allá como la política. Entonces, cuando ya le creían que no estaba como que muy de acuerdo a lo que estaban pensando, entonces se iban de una vanguardia a otra. Entonces, muy difícilmente están establecidos en una sola, tienen elementos de muchas listas. Profe, o sea que el cubismo se enfocó más en el hombre. Sí, pero más en el pensamiento del hombre, cómo concebía la naturaleza, es decir, su relación con el mundo empezó a ser de otra forma y el cubismo estuvo también muy relacionado con lo que fue el psicoanálisis. Entonces, cómo concebir, cómo se concibe la naturaleza dentro de mi pensamiento y cómo la concibo yo como un concepto y no como una realidad que está allá. Entonces, cómo la plasmo yo en mi visión como hombre y como hombre moderno. Entonces, eso es lo que trata de decir el cuismo. ¿Quién dice que no la Cheli? Cheli, no sé cuál es tu pregunta, por favor, vuelve y escribe para saber si te la respondo. Nathan, ¿el dadaísmo era uno mismo con el surrealismo? No, no era uno mismo. Lo que pasa es que se derivaron y muchos de los que estuvieron en el dadaísmo después terminaron en el surrealismo. Entonces es como unas derivaciones, pero pues no es lo mismo. Y ustedes sí se dan cuenta que eso los artistas saltaban de un lado para otro, eso sí, como no había reglas tampoco. El joven con Cristo, profe, dígame si entre las vanguardias tenían roces claros, se contradecían unas a otras, pues porque todos pensaban que tenían la razón, que la visión del mundo que ellos tenían era mejor que las otras, pero entre esos roces, pues lo que también hubo fue
pactos. Entonces, cuando dos vanguardistas de una corriente pues no estaban de acuerdo, iban y creaban otra. Y así. Entonces fue como la política más o menos. Bueno, ahora veamos el dadaísmo, que es muy importante, una de las corrientes más importantes de las vanguardias y pues es la más conocida en ese caso. El dadaísmo fue un movimiento artístico que surgió en Europa, ciudad suiza de Zurich, en el año de 1916. Se caracterizó por gestos y manifestaciones provocadoras en la que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando una especie de antiarte o rebelión contra el orden establecido. Otra vez la misma característica de todas las otras que hemos visto. Romper con el orden establecido. Marcel Duchamp, importante artista francés, es uno de sus principales exponentes de esta vanguardia. En el campo de la escultura fue pionero en dos de las principales rupturas del siglo XX, el arte cinético y el arte ready-made. Este último consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso cotidiano, tales como un urinario, La Fuente, 1917, o un portabotellas, que podía convertirse en arte por deseo del artista. Entonces, bueno, ahí quiero parar. Le he escrito sobre el soneto de Luis Vidales. Ok, no es un poema, es un soneto, no me acuerdo cómo es que es, pero búsquenlo porque es que no me acuerdo bien cómo es, o lo puedo traer la próxima clase. Es sobre el teléfono y es como una oda al teléfono. Le pregunté si ellos eran pirómanos porque quemaban los libros. No, pues era una forma, pero ellos es como una forma de representación, pero no era porque eran pirómanos, no porque eso tendría que tener un análisis de cada persona, a ver si sí o si no. En si en la época cubista nacieron los origamis. Uy, no tengo ni idea, porque igual el arte origami es oriental, no occidental. Entonces es diferente. ¿Listo? Eh, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó con el dadaísmo y qué hizo Duchamp? Lo que hizo Duchamp fue y cogió un urinario, lo puso en la mitad de un museo y dijo esto es arte. Y eso con el fin de qué, de cuestionar qué es arte y qué hace que el arte sea arte. Las preguntas del hombre moderno en este caso. ¿Por qué? Porque él decía que lo que hacía en la modernidad y lo que pasa un poco en nuestra época todavía es que la categoría de arte y de lo que es bueno y de lo que es mejor y de lo que es malo, o de lo que es malo y no es arte, se da por convenciones sociales. Es decir, si yo veo esta botella de agua en un museo, en un panel blanco, y dice vacío interno, ya es una obra de arte. ¿Por qué? Porque está en un lugar que socialmente y convencionalmente está dado como un lugar en el que se validan las obras artísticas, ¿cierto? Y eso hace que ya crearte y le da toda una aura, una experiencia a este elemento que es cotidiano. Que si yo lo hubiera botado en la calle con el mismo letrero, pues valdría 5. ¿Sí? Porque la convención no la da el objeto, la da el contexto en el que está rodeada. Entonces eso fue lo que criticó el dadaísmo. De hecho, su nombre el dadaísmo tiene un nombre así porque viene de una combinación casi que al azar de dos palabras que no tienen ningún sentido, pero que terminaron formando todo. De vanguardia, el dada. Era burlarse de esas convenciones que venían de la discusión de qué es arte o qué no es arte y de lo que lo definía como tal. ¿Qué pasa un poquito ahora? Si ustedes se dan cuenta, y lo que me preguntaba por ahí alguien que era como, ahora hay obras de arte, como ese capítulo de Homero, donde él trata de armar como un asador y termina armando un poco de cosa y una basura y llega alguien y le dice, es genial, tenemos que exponerlo y gana un poco de plata. Entonces de ahí es de donde surge el valor del arte. Lo estamos relacionando con que alguien de autoridad lo diga o que esté centrado en un espacio cerrado, que es una convención de lo que debería ser algo artístico, o qué es en realidad el arte y para qué lo estamos usando.
cuáles son las reglas, qué es lo que tenemos que hacer ahí. Eh, entonces, de ahí salió toda esa crítica a lo que era el arte concebido tal. Dice Esteban, profe, ¿verdad que Homero solo era un compilador de la Odisea y no es escritor? Sí, él, se dicen que él no era el escritor, sino que estaba inspirado por la musa y por las hazañas de la épica y lo que hace cantarlas. Eh, bueno, otra gran exponente de este arte fue Hans Arp, quien es un poeta, pintor y escultor alemán. Arp combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra, desarrollando una de formas orgánicas que se han dado en llamar escultura biomórfica, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. Su poesía se incluye dentro del movimiento surrealista, entonces se dan cuenta que acá están hablando que surgió dentro del dadaísmo, pero se considera surrealista. Entonces, ¿qué pasa con el dadaísmo? El dadaísmo lo que hizo fue cuestionar el arte y ver cómo toda esa creación estaba dada, si no estaba dada por el artista, sino por convenciones que daba la sociedad de lo que debería ser arte o no debería ser arte. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de lo que es arte y no lo es? No tengo ni idea. Y ese es el cuestionamiento. ¿Quién me dice que esto es arte? ¿Quién me dice que el dibujo que yo hice a los 5 años es arte o no es arte? ¿Por qué? ¿Cómo funciona en todo ese ciclo de comuniones entre las opiniones de las personas para decir que algo significa o no significa algo? Ese fue el cuestionamiento que hicieron los dadaístas en su época. Bueno, el dadaísmo no sé cómo representaba las pinturas. Gracias, Shelly. Sería bueno que me pusieras el nombre. Creo que es de un libro que se llama Suenan luces o algo así, lo del Vidales. Eh, bueno, es como cuestionar todo eso. Y eso está muy de la mano del cuestionamiento de la existencia, del existencialismo del hombre. Por qué estamos aquí? ¿Qué vengo yo a hacer a este papel? ¿Por qué esto que yo hago es significa o no significa tal cosa? Entonces el dadaísmo, todo lo que nos rodea, todo por más absurdo que sea, es arte. No. Lo que ellos quieren decir es que es lo que querían cuestionar es que qué hace que nosotros llamemos arte al arte en ese momento. ¿Por qué las obras se consideraban, digamos, clásicas solo porque alguien lo había dicho? Sí, esa era esa incógnita de por qué, el por qué, y como la etapa de los niños del por qué. Eso. Que yo tengo las respuestas, no. Pueden leer lo que ellos hicieron para, eh, digamos, de sus manifiestos para saber un poco más cómo fue su concepto. Pero pues esa era un poco la noción del dadaísmo. Esta pintura de... Es que todos lo recuerdan, ¿se acuerda de esa? em, que es una lata de tomates, ¿cómo se llama ese? Que él puso una lata de tomates en un museo, a Warhol, Andy Warhol, que a partir de ahí empezó a darse como el arte. Entonces, eso viene también del problema de la vanguardia y de la época moderna, en donde ya, como les decía, el arte pierde su aura porque empezamos a masificar todo y a producir todo muy, muy, digamos, muy en masa, pues lo que hace es que empieza a definir y ahora cuál es el arte. Entonces una lata de tomates empieza a ser un artístico porque eh, hace parte de nuestra realidad. Entonces ahí empieza todo el cuestionamiento artístico, es una forma de percepción. ¿Qué es lo de Carolina? Profe, entonces el dadaísmo iba como con la cuestión de arte como conclusión. El dadaísmo lo que buscaba era darle un significado más allá al arte y decir para qué existe el arte en la sociedad, cuál es el papel del artista en esta sociedad y qué hace que algo sea artístico o no. Entonces, desde ahí es que se desprende toda su cuestionamiento.
sigamos porque si no nos va a alcanzar. Este tema es largo y tendido y hay muchas preguntas. Y por último vamos a ver lo que es el surrealismo. El surrealismo se singulariza entre los ismos vanguardistas por el valor que otorga a lo irracional e inconsciente como elementos esenciales del arte. En sus inicios, este movimiento fue enfocado hacia la literatura y donde se crea el manifiesto surrealista donde este fue definido. Picasso es vanguardista. Acuérdense del cubismo. Surrealismo, puro automatismo psíquico, por medio del cual se intenta expresar verbalmente o por escrito o de cualquier otro modo el proceso real del pensamiento. El dictado del pensamiento libre de cualquier control de la razón independiente de preocupaciones morales o estéticas. Los surrealistas habían estudiado y puesto en práctica las teorías de Freud sobre el inconsciente. Acuérdense lo que les decía del psicoanálisis. De ellas extrae algo diferente a una terapia, una nueva propuesta ética y estética. En el surrealismo y la pintura, en 1928, Breton expone la psicología surrealista. El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiviza la realidad, sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación, sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Los ismos son los vanguardismos, futurismo, realismo, expresionismo. Todo lo que tiene que ver con ismos es vanguardista. Profi, las preguntas para cuándo, pues para la próxima clase ya empezamos a ver tipologías textuales y preguntas, tranquilo. Entonces, como se dan cuenta, el surrealismo estaba muy de la mano con... No, Gabo no es surrealista, Gabo es del realismo mágico y ese es otro. Estaba muy de la mano con el inconsciente de Freud. Entonces, ¿qué pensaban los surrealistas? Los surrealistas pensaban que había un momento en la mente y en el inconsciente del hombre que era más puro que el arte que se estaba haciendo conscientemente. Entonces es más puro que yo me siente a escribir lo primero que se me venga a la mente, porque no está precedido por la razón y por la organización que yo le quiero dar para decir algo. Entonces, entonces lo que se quiere es que yo vaya escribiendo como me vaya viniendo a la mente, y eso es una forma de arte más puro porque viene del inconsciente, donde no hay ningún prejuicio ni ninguna preocupación. Entonces, ¿qué hacían los surrealistas también? Lo que hacían ellas era eso que llaman automatismo psíquico, era decir eso, escribir lo que quisieran para expresar lo que estaban sintiendo en ese momento. Y de ahí surge pues muchos de los movimientos y que se relacionan con el existencialismo y el dadaísmo un poco porque también con esa barrera de qué y cómo debe ser el arte. Entonces un poema que antes tenía que tener tantos versos, tantas rimar asonante, rimar consonantemente y no sé qué, ya no importa. Porque si lo estoy escribiendo desde mi inconsciente, ya no hay manera de, digamos, de pasarlo por la racionalidad. Un elemento, digamos, que tuvo el dadaísmo y que se me olvidó decir antes, además de lo del oro, fue que ellos hicieron una cosa muy chistosa y para crear poesía, lo que hacían era recortar palabras de los periódicos, la metían en una bolsa y metían la mano y iban sacando palabras. De ese azar era que surgía una poesía. ¿Mm? Y muy de la mano también va del surrealismo. De ese azar del mundo y de la vida y de mi inconsciente voy creando el arte, que no está mediado por mi raciocinio. Entonces, esa es la pintura que hace que todo surja como desde ese inconsciente y no esté mediado por una educación que me diga cómo no, o cómo no debe ser el arte, cuáles son sus reglas. Y también está muy de la mano de lo que hablábamos con el significado de los sueños. Entonces, si yo sueño algo, el sueño me está queriendo decir algo más, y de ahí que lo surrealista y el sueño empiece a tener un sentido profético, porque para Freud los sueños no son nada proféticos. El significado de los sueños de Freud no quiere decir que si me sueño con una culebra significa que voy a perder plata. No. Para Freud el significado de los sueños quería decir una experiencia del pasado que se estaba manifestando y que tenía que aliviarse. Para los surrealistas el sueño empezó a ser una forma una forma en la que el inconsciente empezaba
a expresarse a través de ellos. Entonces empezaron a ver diferentes puntos de vista de cómo y qué era el inconsciente y cómo mediaba a través del hombre. Esto es un poco surge con el surrealismo. De verdad, si ustedes quieren, no, anarquismo, comunismo son corrientes políticas, ideologías políticas. Las vanguardias son ideologías artísticas. Si ustedes quieren un poco enfocarse en estos temas y explorar más, pues los invito a que averigüen sobre los diferentes tipos de vanguardia que hay, que en internet mucho material si ustedes quieren ampliar el tema porque es muy grande, pero es para dar un poco cómo fue esa mirada el, de la relación del artista con la sociedad y cómo pues eso llegó casi que a nuestra edad moderna. De hecho, algunos tenemos todavía muchas cosas de vanguardistas en nuestra época, con eso del arte, de los museos, de que ahora el museo una mujer desnuda, el performance y toda esa vaina del arte tiene ahora que un nuevo cuestionamiento de si eso no es arte, lo que me preguntan por ahí. Listo, vamos a ver algunos autores para que ustedes los tengan en cuenta, porque igual casi se va a acabar la clase y averigüen sobre ellos. Sobre la estética existencialista, es decir, un poco la filosofía existencialista. Jean-Paul Sartre, escritor y filósofo, el más popular representante del existencialismo, aparte de sus obras narrativas, también pues escribió narrativa pero un poco más enfocada a mostrar su pensamiento filosófico. Se hizo célebre con su trabajo de filosofía, El ser y la nada, y con su obra La náusea. Y sus obras de teatro iconoclastas de escenificación atrevida, entre ellas Las manos sucias y La prostituta respetable. Albert Camus, novelista, dramaturgo y ensayista, hijo de una familia de migrantes franceses, en sus obras destaca como el tema del absurdo y se vale la pena vivir. Ojo que esos dos temas van a ser de la modernidad, pero temas absolutos. El absurdo porque ya no hay razón de ser, ya no hay un lugar en donde el hombre encuentre un sentido a su vida, ni en la religión, ni en la nacionalidad, ni en la cultura, y después se va perdiendo hasta el sentido en el lenguaje. Cuando el lenguaje deja de significar cosas, cuando ya se vuelve tan surrealista que empezamos a hablar de cualquier forma y expresar lo que el inconsciente quiere expresar, que no terminamos expresando nada y todo termina no teniendo significado. ¿Qué es lo que va a venir después con algo que se llamó la deconstrucción del lenguaje? Cuando ya el lenguaje de tener tanto sentido como tuvo en este principio de época, terminó no teniendo sentido para nada. Entonces, pues por si quieren también enfocarse un poco en ese tema, les interesa. En sus obras destaca El extranjero, La peste, El rebelde y La calle. Narrativa vanguardista. Marcel Proust compuso a lo largo de su vida la obra En busca del tiempo perdido. Esto es vanguardista modernista, ¿no? Universalizó los recuerdos de sus personajes en modo de que la obra individual se convierta en motivo de reflexión. Entonces, Marcel Proust hace todo a través de 7 tomos de sus libros de En busca del tiempo perdido sobre la relación del hombre con el recuerdo, el tiempo y el olvido. Entonces, también muy adecuada al tiempo moderno que se está viviendo. James Joyce, y Joyce es una cosa loca, hizo una reflexión sobre la interioridad humana en su novela Ulises, la cual llevó a su máxima expresión en el monólogo interior. Entonces, eso es otro elemento que aparece, el monólogo interior, que es una forma de tipo de narración que existe y que vamos a ver. Textos narrativos que va a ser en clase. Entonces ya la voz que narra no va a ser una voz que ve un narrador omnisciente, sino va a ser diferentes niveles. Ulises cuestiona el vivir, es muy profundo, ¿lo has leído, profe? Pues yo Ulises empecé a leer el primer capítulo, empecé a leer el primer capítulo y me he vuelto como 100 veces, me leí el último capítulo y no entendía un carajo, entonces lo dejé de lado y espero volver a abordarlo en otro momento porque de verdad es una cosa muy loca que necesita uno su concentración y su pensamiento. Entonces Ulises no lo he leído completamente, he leído solo 2 capítulos y me han costado todo el tiempo del mundo. Virginia Woolf es una de mis escritoras favoritas.
exponente del monólogo interior. Ese monólogo interior es otra vez esa idea del inconsciente en el hombre. Su narrativa gira en torno a símbolos, imágenes y metáforas. Se basó en temas como los sentimientos, la locura, el recuerdo y el mundo interior, o sea, todo lo que afecta al hombre moderno. Algunas de sus obras son Alfaro, Las olas, La señorita Dalloway, Flush y Orlando. Y sí, Virginia Woolf fue una de las escritoras que sufrió de fuertes depresiones, ansiedad y terminó suicidándose. Es muy interesante. Felipe, libros imprescindibles para el ICFES, todos. Mejor dicho, lo único imprescindible para el ICFES es leer. Leer y leer. No es que yo les diga, mire, lean estos libros y van a estar absolutamente preparados para el ICFES. No. Tienen que leer y analizar lo que leen. Es la única forma de hacerlo. Si no, por más que lean Ulises, por más que lean la Odisea, la Ilíada y las cosas más interesantes del mundo, lo importante es que aprendan a analizar y hacer las cosas bien. Poesía vanguardista, Andrés Breton, de los que me están por ahí, editor de la revista Literatura, publicación surrealista donde se presentó sus opiniones. Su obra más creativa es la novela Natja. Su poesía se halla recopilada en poemas y refleja influencias del poeta Paul Valéry y Arthur Rimbaud, que veíamos del simbolismo. Se le considera el fundador del surrealismo por su manifiesto surrealista. Tristan Tzara fundó en Zurich el dadaísmo, que pretendía destruir el arte existente, para lo cual propuso acabar con la lógica y utilizar el absurdo como medio de expresión literaria. Su principal obra es Siete Manifestos Dada. Y por último, teatro vanguardista, Bertolt Brecht, de Alemania, escritor, dramaturgo y poeta, creador del llamado teatro épico. Su obra tiene un carácter político e histórico en el que se opone a la visión del mundo y a la burguesía. Fundó su propia compañía de teatro, Berlín Ensemble, y entre sus obras se destacan La vida de Galileo Galilei, La madre Coraje y sus hijos, y una que es muy buena que se llama La ópera de los 3 centavos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos del teatro en esta época. Bertolt Brecht, que era muy revolucionario, y sus obras pretendían serlo, mostrando todo ese impacto que tenía el paso de la burguesía y de ese mundo capitalista que ve en este momento, si es que el profesor de sociales no me regaña por el término. Y por otro lado, Samuel Beckett, que es poeta, novelista y dramaturgo del teatro del absurdo, que por ahí alguien me decía que le encantaba el absurdo, y él creó obras impresionantes que dan cuenta de todo lo que tenía que vivir el hombre en la época moderna. Centró la atención en la angustia, en la condición humana, en la soledad y en la nada. Sus novelas más destacadas son Molloy, hermosa novela, Malón muere, El innombrable, y la obra de teatro que dio su renombre fue Esperando a Godot, que espero que la hayan escrito, leído o visto. ¿Qué pasó con Samuel Beckett? Él se fue totalmente a lo absurdo. Entonces, si los vanguardistas querían que rompiéramos con todo el sentido, la lógica, pues lo que hizo Beckett fue, listo, hagámosle, y lo hizo, y ese es otro cuestionamiento que hubo frente a la idea del arte. ¿Listo? Carolina, ¿qué opinas del término de literatura basura? Pues depende del cuestionamiento. Bueno, sí, es que hay unos cánones literarios que dicen que es bueno y que es malo, y eso lo tiene. Pero eso es un tema larguísimo. ¿Cuál era la corriente en la que los artistas se suicidan a los 29 años? Creo que eso es un tema de conspiración, una cosa. El club de los 27, sí. Y eso es más como un tema de conspiración, pero no es un tema. Listo, ya, me pasé, lo siento. Ya son las 7:04, ya está la profe Elizabeth aquí con ansias de dictar clase. Entonces, listo chicos, los dejo con este tema que es muy grande, muy grande. Espero que pues, aunque hayan entendido una visión de lo que es modernismo. Nos vemos el próximo. Entonces ya prometo traer preguntas y ya vamos a ver tipología eh, textuales como tal. Vamos a ver poesía. Y recuerden que tenemos nuestros kits. No olviden entonces participar mucho, de darle me gusta a la clase. Y pues no se vayan a ir, que ya viene la Elizabeth. ¿Listo?